Vámonos ahora con más para todos ustedes. Ya está con nosotros desde hace unos minutitos arriba a esta cabina nuestro querido Víctor Olvera para hacer una buena reflexión, sacarnos también una sonrisa y como siempre te damos la más cordial bienvenida, mi querido Víctor. ¿Cómo estás? Gracias, estimado Daniel. Gracias a todos los que nos escuchan. Pues ya andamos por aquí viernes. Sí, viernes de Pascua, se acaban las vacaciones. Sí, viernes de calorcito. Está tremendo. Pero fíjate que está un poquito brumoso. Es que lavé el coche. Debe ser por eso. Claro, nunca falla. Pero exacto. Aún así está haciendo el calorcito allá. No, está muy abrumador el tema. Así es. ¿A qué tema le entramos hoy, mi querido Víctor? Estimado Cuéntanos. Daniel, ¿qué pasa cuando vas y todas las personas que nos escuchan, qué pasa cuando vas en una carretera solo, con todo oscura en tu coche? ¿Qué pasa cuando estás buceando? Para los que bucean y se ven un tiburón a lo lejos. ¿Qué emoción sientes? Pues estrés, ¿no? Miedo, miedo. Confianza, miedo, sí es miedo, por supuesto. Exactamente. Fíjate que este miedo, que es una emoción que sentimos regularmente y que la traemos puesta, no es tan malo. Pero todos tenemos algunos miedos, pero sobre todo muchos miedos que enfrentar. No solamente el tener miedo a las alturas, sino enfrentarnos a nosotros mismos. Y es que muchas veces vemos el miedo como un enemigo. Y puede ser un aliado también. Sí. Lo que pasa es que todo en exceso te hace daño, ¿no? Cuando tienes miedo a absolutamente todo, pues ya algo está mal. Algo está mal en tu pasado. Pero a ver, el miedo también puede ser un aliciente para sacarte adelante de una situación, ¿no? Claro, el miedo te puede salvar o te puede detener. Aguas hay. ¿Por qué? Porque el miedo sí es una emoción natural, sí es un tema que surge para protegernos, es un instinto, pero también puede ser una herencia. Gracias al miedo, pues hemos sobrevivido a muchas cosas. Desde hace muchos años la gente sobrevive. Bueno, desde la prehistoria. Desde la prehistoria por el miedo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el miedo ya no nos cuida, sino que nos empieza a encerrar? Lo que dices tú. Sí. Cuando empieza a llegar por fuera, hay miedos que nos hacen ruido. Hay miedos que no gritan, pero nos paralizan, ¿no? No son miedos a lo evidente, como lo que te decía, hay un temblor o un miedo más fuerte. Tenemos otros tipos de miedos. ¿Cuáles son esos tipos de miedos? El miedo al cambio. Que yo te diga ahorita, oye, estimado Daniel, te nos vas a Madrid, ahí tienes una locución, te vas, pum, pum. Espérame, ¿vas o no? Sí. O sea, está padrísimo el tema. Es que mi familia, y empieza uno a pretextar, pero realmente lo primero que tienes tú es que te surge un miedo, ¿no? Es un miedo al cambio. Y aquí viene lo mismo, miedo a dejar algo. A ver, otro tipo de miedo. Miedo a dejar, pues, el alcohol, miedo a dejar las drogas, ¿no? Que la gente pues, lo consume porque tiene un miedo, pero también para volver a quitártelo, pues hay que dejarlo todo, ¿no? Sí. Miedo a alguien. Sí, o sea, estás hablando de dejar las zonas de confort, como se le conoce comúnmente, y que, bueno, le da muchísimo pánico y pavor a las personas experimentar otro tipo de situaciones, aun cuando sepas que eso te va a traer pues, algo más benéfico y positivo para tu vida, ¿no? El miedo te abre la posibilidad finalmente, ¿no? Luego, miedo a tomar decisiones, esta que te decía, o simplemente que tú dices, yo voy a poner mi empresa, mi radio, a ver, aviéntate, ¿no? O sea, esas decisiones a veces tan fáciles, ¿no? Pero nos surgen miedos. Miedo a una relación, por ejemplo, a terminarla o a iniciarla. Hay miedo siempre en ese tema. O el miedo a la verdad. Esto lo hemos platicado aquí alguna vez, hablamos de la verdad. Somos adictos a la mentira. Cuando te dicen la verdad, te da miedo, te espantas. Dices, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, bueno, tenemos... Y sabes que todos estos miedos tienen algo en común. Te voy a decir cuáles. No nacieron hoy. Ni siquiera este año. ¿Sí? O a lo mejor ni siquiera en esta vida. O a lo mejor no son tuyos. Los miedos vienen desde atrás, desde los ancestros, desde el miedo una también es contagioso, tienes toda la razón. O sea, si de pronto ves que hay un cierto patrón en la familia donde algo le provocaba miedo a tus padres, pues invariablemente también te va a afectar a ti, ¿no? O sea, porque con todo y que no te digan, oye, esto te tiene que dar miedo, el ejemplo arrastra. Y si tú estás viendo que una situación de esta naturaleza les produce eso, pues también te lo empieza a producir a ti, ¿no? Claro. Y de pronto vas creciendo. Con ese miedo, se te queda ahí. Miedo. Y a lo mejor hasta inconscientemente, porque ya no te acuerdas y dices... No sales porque te vas a enfermar. ¿Por qué me da miedo esto? Hasta que ya después, pues tienes como un estilo de regresión, trabajas en el tema y dices, ya me acordé, porque le da miedo a mi papá, porque le da miedo a mi mamá. Que te digan, que te decían de chico, no salgas porque está lloviendo, te puede hacer daño y hay truenos. ¿Sí? Bueno, no salgo, me quedo aquí y ves a tu mamá o a tu papá temblar. Oye, pues
de repente dices, no voy a salir porque hay... Sí. O sea, me da miedo el agua, me da miedo que llueva. Entonces, alguien nos enseñó finalmente estos miedos, que es a lo que vamos, que era malo equivocarse, por ejemplo. Entonces no te atreves. Te da miedo atreverte porque te vas a equivocar, te dijeron que era malo. Cambiar, lo que decíamos, es peligroso. Los cambios son... No, pero nos educaron así. Dejar algo que es medio ingrato, cuando quieres cambiar porque quieres crecer, ya no quieres pertenecer, ya no quieres ser el empleado, quieres ser jefe. No, esos cambios. No, que amar era exponerse a perder. No, hay gente que pues no le gusta tener una relación porque piensa que lo van a traicionar porque vivió eso en casa. Y desde entonces, cada vez que queremos movernos, el miedo se sienta a nuestro lado y empieza a susurrar de, ¿y si no lo logras? ¿Y si te caes? ¿Y si te pegas? ¿Y si haces el ridículo? ¿Y si? No, y te la pasas sin hacer absolutamente nada y de pronto se convierte en el mayor paralizante que hay en toda tu vida, el miedo, ¿no? No haces nada, sí. ¿no? Dicen por ahí, no quieres cambiar, no quieres moverte y entonces, perdón la palabra, pero que se joda el mundo porque yo no me voy a mover de aquí. Así es. Y entonces, caray. Pero el miedo no siempre dice la verdad, a veces solamente repite historias que aprendió y nuestra tarea... No es eliminarlo, sino es escucharlo, abrazarlo y caminar con él, llevarlo y decir, ¿ves? No te pasa nada, salió la lluvia, no pasa nada, ¿no? El miedo desaparece cuando lo negamos, no cuando lo negamos, sino cuando lo abrazamos y lo empezamos a comprender, ¿no? Entonces, cuando nos atrevemos a movernos, a pesar de él, empezamos a recuperar la confianza, porque el miedo es un tope, el miedo siempre nos da una posibilidad, no se trata de vivir con miedo, se trata de que el miedo, y tampoco se trata de que el miedo tenga la última palabra. Se trata literalmente de empezar a trabajar todos nuestros miedos. Todos tenemos miedos. Todos tenemos que trabajar en algo, ¿no? Inclusive agarrar una bicicleta, nadar. Mucha gente tiene miedo a eso. Oye, hablar en público, no me digas, ¿eh? Bueno, te lo digo a ti aquí. Hay mucha gente, está documentado, que tiene más miedo a hablar en público que a la propia muerte, ¿eh? Así lo han dicho, lo han declarado en muchas ocasiones. Es en serio, ¿eh? Es miedo al ridículo. Sí, claro, ¿no? Es el miedo al ridículo. Bueno, hoy vemos en las redes a mucha gente habla y dices, ¿cómo pueden? Bueno, pues ellos se atrevieron. Oye, eso sí necesitan tantito miedo, ¿no? Porque hay unos que dices, hay unos que dices, oye, tú ya no te atrevas. Sí. Tú ya resérvate un poco, estoy de acuerdo. Oye, finalmente sí tengo aquí una pregunta que no, de esas que no me tienes que contestar luego, sino pensarla. Dice, ¿y si tu miedo no es el enemigo, sino una parte de ti que solo necesita sentirse segura otra vez? Es decir, si lo rompes y a lo mejor vuelves a recuperar ese seguro, ¿no? Que recuperes el valor con el que naciste y no con el que te formaste, ¿no? El miedo no llega para detenernos, sino para mostrarnos que hemos llegado a un límite, ¿no? Hay que atrevernos, a pesar de nosotros, eso pasa, hay que atrevernos. Oye, es que yo no creo poder, a pesar de ti, me encanta esa frase, claro. cuando es a pesar de ti, lo puedes lograr. Y finalmente una buena reflexión, estimado Daniel, antes de que nos den el corte. Dice, el miedo se parece a una oración. Nos arrodilla, nos confronta, nos desnuda y si lo dejamos, también puede llevarnos de vuelta a casa. Porque donde habita el miedo, también habita la posibilidad. Donde habita el miedo, también habita la posibilidad. Claro. Me quedo con esta última reflexión, que el miedo no nos paralice, que el miedo mejor nos impulse a salir adelante. Es una posibilidad, claro. Y dejar atrás, como decíamos, la zona de confort. Gracias, como siempre, Víctor Olvera. Gracias. Una película, una serie, Gambito de Dama. Véanlo, por favor. Muy buena serie, yo sí la vi. Está tremenda. Muy buena. Quita miedos, ves cómo cómo cubre el miedo con otras cosas. Está muy buena esa serie, es miniserie. Véanla, por favor. Ya son las 2 de la tarde con 53 minutos. RR Noticias. Escucha en